Hikaru había desaparecido una semana completa en la montaña. Nadie supo con certeza por qué había subido allí, ni siquiera su mejor amigo Yoshiki. Los equipos de rescate intentaron encontrarlo, consultaron cada rincón posible, pero el clima adverso y la naturaleza hostil hicieron que abandonaran la búsqueda. El motivo de su partida permanecía envuelta en un silencio inquietante, como si hubiese respondido a un llamado que nadie podía oír. Pero entonces, de forma inesperada, Hikaru regresó, sano y salvo, o al menos eso parecía. Todos estaban aliviados, menos Yoshiki. Desde el primer momento notó que había algo extraño en él. Esa sonrisa, esa forma de hablar era parecida, sí, casi perfecta, pero no era él. Lo supo con certeza y lo más inquietante, esa cosa no lo negó. No se molestó en seguir fingiendo con él. Lo que fuera que había regresado imitaba a Hikaru a la perfección, pero confesó que no era su amigo. Aunque imitaba cada gesto, cada palabra, cada recuerdo compartido, no era Hikaru. Era algo más, una criatura desconocida que había tomado su cuerpo y confesaba sentirse fascinada por la experiencia de vivir como humano. Para ella, el mundo era un juego de emociones nuevas, un espectáculo que no deseaba abandonar. Pero Yoshiki representaba una amenaza. Era el único que conocía el secreto, y aunque no quería hacerle daño, si deseaba seguir disfrutando de aquella vida, tendría que hacerlo desaparecer. No quería hacerlo, por eso le pidió un favor: guardar el secreto, si no tendría que acabar con él. Yoshiki comprendió entonces que su verdadero amigo no había vuelto de ese lugar en la montaña, y que jamás regresaría. Desde entonces, las mañanas continuaron con una falsa normalidad. Yoshiki fingía que todo estaba bien, que la criatura que caminaba a su lado era solo su amigo de siempre. Jugaban, estudiaban, compartían rutinas, pero en los espacios de soledad el vacío se hacía más pesado. Era como mantener viva una fotografía, una silueta que había perdido su alma. En la escuela nadie notaba la diferencia. Para los demás, Hikaru era el mismo de siempre. Pero poco a poco ciertos detalles empezaron a desentonar. Esa criatura se sorprendía por cosas mínimas, se emocionaba ante lo cotidiano, se fascinaba por momentos que para el resto eran irrelevantes, imitaba la perfección, pero lo hacía desde el asombro, desde su inocencia que no correspondía al verdadero Hikaru. La naturaleza también reaccionaba, los gatos lo miraban con desconfianza y huían. Algunos ancianos sentían un escalofrío al cruzarse con él. Una de ellas, la señora Matsura, llegó incluso a enfrentarlo, llamándolo Unuki. Su mirada reflejaba un temor profundo, como si hubiera reconocido algo que no debía estar allí. Poco después abandonó el lugar con el rostro pálido, huyendo sin mirar atrás. Esa noche, mientras el pueblo dormía, la anciana fue visitada. Sabía perfectamente quién era, y por eso no abrió la puerta. Se encerró temblando, aferrada a sus rezos, esperando que aquella presencia se marchara, pero ya era tarde, la entidad había entrado. A la mañana siguiente la policía rodeó la casa. Fue su hija quien encontró el cuerpo sin vida. Los vecinos se congregaron en torno al lugar, murmurando entre sí, ocultando cierto temor. Algunos sabían lo que ocurría, otros lo intuían, lo llamaban el ritual y aseguraban que había fallado. La presencia aún caminaba entre ellos y sabían que no todos llegarían a ver el amanecer. Aquella mañana Yoshiki y Hikaru se encontraron con una escena poco habitual. Patrullas de policía rodeaban una casa del vecindario. Pronto se enteraron de la triste noticia: la señora Matsura había fallecido. Mientras la mayoría simplemente comentaba el suceso con sorpresa, Yoshiki no pudo evitar mirar a Hikaru con cierta desconfianza, como si una parte de él ya supiera más de lo que quisiera aceptar. En la escuela, el rumor sobre la anciana se esparció rápidamente. Algunos decían que su fallecimiento había sido producto de que la anciana se había introducido su propia mano en la garganta hasta dejar de respirar, algo que desafiaba la lógica. Para Yoshiki, sin embargo, aquel detalle trajo un inesperado alivio. Si todo había sucedido de esa manera, entonces Hikaru no había tenido nada que ver, ¿cierto? Pero ese no era el único hecho extraño que circulaba en el ambiente. Uno de sus compañeros, Yuta, relató con nerviosismo una experiencia que lo había dejado marcado. Decía que al regresar a casa por un atajo entre los árboles del bosque sintió una presencia inexplicable y su cuerpo se paralizó. Aunque sus amigos lo escucharon con escepticismo, Yuta estaba realmente asustado, tanto que pidió compañía para su regreso a casa ese día. Yoshiki se negó, pero para sorpresa de todos, Hikaru se ofreció sin dudar. El grupo se sorprendió, siempre había sabido que a Hikaru no le gustaban las historias de miedo. Esta vez dijo que esas cosas ya no le afectaban.
Esa respuesta, extrañamente segura, hizo que el resto decidiera unirse también. Las chicas Yuki y Asako, junto a Yuta, Yoshiki y Hikaru, emprendieron el camino hacia el bosque. Mientras tanto, en el pueblo, 3 ancianos que sabían más de lo que aparentaban tomaron una decisión importante: contactar a Tanaka, un extraño sujeto que parece conocerlos de hace mucho. Nos llamaron para que investigara el caso de la señora Matsura. Tanaka parecía tomarlo con humor, aunque solo de apariencia, pero ellos sabían que la situación era grave. Ya no se trataba de un solo incidente. Le revelaron que los sucesos extraños se estaban extendiendo por todo el pueblo, y uno en particular les preocupaba: Hikaru Indo, el chico que había desaparecido y luego regresó. Aquel rito que había sido realizado en secreto no había funcionado, y algo había respondido. Según la historia, la señora Matsura temía profundamente a la montaña. De niña había vivido una experiencia que nunca logró olvidar. Tanaka comprendió que no era una superstición cualquiera. El miedo que ella sentía estaba relacionado con algo real, algo que se alimentaba del temor. Consciente de que la situación era más grave de lo que había imaginado, Tanaka decidió actuar con rapidez. Se instaló en el altar Mikasa y colocó una barrera protectora alrededor. En su camino hacia el pueblo, y como parte de su investigación, fue a aquella montaña y había encontrado algo particular: una mochila olvidada en el bosque. Era la de Hikaru, abandonada desde su desaparición, pero lo más inquietante no era el objeto en sí, sino lo que contenía. Dentro había una piedra con una forma muy extraña. Según Tanaka, esa piedra en realidad era una cabeza humana petrificada, un objeto ritual usado antiguamente para repeler espíritus. Pensó que tal vez había servido para purificar la montaña, pero pronto comprendió que estaba equivocado. Aquello que habitaba en la montaña ya había descendido y se ocultaba entre ellos. Mientras tanto, el grupo de chicos continuó su camino por el bosque acompañando a Yuta. Para alivio de todos, no ocurrió nada extraño, pero al regresar debían volver a cruzar la misma zona, y fue entonces cuando Yoshiki vio algo: una figura, una silueta en medio del bosque. Como hipnotizado se quedó observando, incapaz de moverse. La criatura parecía acercarse lentamente hasta que de pronto Hikaru intervino, rompiendo el trance y devolviéndolo a la realidad. Acto seguido, Hikaru se desmayó. Yoshiki reaccionó de inmediato. Al recobrar la conciencia, Hikaru le confesó lo ocurrido. Había absorbido a aquella entidad, ya que ésta intentaba aferrarse a Yoshiki. Por otro lado, Asako y Yuki, al oír un sonido extraño entre los árboles, corrieron despavoridas hacia la salida. Al reencontrarse, Hikaru improvisó una explicación para calmar a todos, pero Asako no estaba convencida. Había sentido algo más profundo, algo que escapaba a las palabras. Hikaru lo percibió también. Empezaba a sospechar que Asako podía convertirse en un obstáculo, pero hubo algo más. Al mirar a Yoshiki, entendió que no necesitaba llevárselo, ya que Yoshiki se quedaría con él. Solo debía asegurarse de que nadie se lo lleve. En otro lugar de su memoria, un recuerdo lejano emergía. Hikaru, aún niño, escuchaba a su padre hablar de una antigua creencia familiar. Si algún día encontraba a alguien que le gustaba, debía casarse cuanto antes. De lo contrario, Unuki se llevaría a esa persona a la montaña. Esa era la regla del linaje Indo. El pacto familiar protegía a sus miembros, pero no a quienes lo rodeaban. Aunque su padre terminó diciendo que solo era una leyenda, el eco de esa advertencia seguía presente. De vuelta a la escuela, Yoshiki seguía intrigado. No entendía cómo Hikaru había absorbido aquella presencia. Entonces, este le mostró algo inusual. Su cuerpo tenía la capacidad de abrirse. Por curiosidad, Yoshiki introdujo su mano, sintiendo una sensación extraña, hasta que Hikaru comenzó a absorberlo. Fue una broma, pero dejó a Yoshiki visiblemente afectado. Más tarde, todavía distraído por el recuerdo, Yoshiki se encontró con una señora desconocida. Ella lo miró con seriedad y con voz firme le advirtió que debía alejarse. No sabía exactamente qué era lo que lo rodeaba, pero podía sentir su presencia. Aquello que había bajado de la montaña estaba con él, y era peligroso.